amigos, bienvenidos a la Doxa del Panda, el canal donde aprendes filosofía de manera segura y divertida. El día de hoy, al ser este el primer video de filosofía, me gustaría comenzar por el inicio, por los presocráticos. Y el primer filósofo del que vamos a hablar es Tales de Mileto, quien nace en el 610 y muere en el 545 a.C. Tales decía que el arjé era el agua. El siguiente presocrático del que vamos a hablar es Anaxágoras. Anaxágoras, quien nace en el 500 y muere en el 428 antes de Cristo. Y Anaxágoras decía que el arjé era el aire. Dios santo. Pero qué manera tan pendeja de enseñar filosofía es esta. Y lo digo en serio, ¿nunca han intentado buscar arjé en YouTube? ¿Te das cuenta que una banda musical es más importante y más relevante en internet que el concepto filosófico por el cual inicia la filosofía, el cual es el arjé? Y segundo, después de buscar arjé filosofía, te das cuenta que todos los videos que hay son mediocres. Todos estos videos están llenos de datos inútiles y redundantes. Filósofos presocráticos. Estos personajes son llamados así por haber desarrollado su filosofía antes que Sócrates. Pero seguro te debes estar preguntando quién es Sócrates. No, yo abrí un video de presocráticos. Si hubiera querido saber quién es Sócrates, hubiera abierto un video de Sócrates. Pre significa en latín antes de. Por tanto, presocráticos quiere decir que estos filósofos fueron anteriores al gran filósofo Sócrates. ¿Qué es el arjé? El arjé es el primer principio utilizado por los presocráticos para explicar el origen del universo. Tras dejar a un lado los mitos, empezaron a buscar explicaciones más racionales y objetivas. Es capaz de explicar las distintas transformaciones del universo. Cada uno de estos presocráticos desarrolló su propia teoría sobre el arjé. Empecemos con Tales de Mileto. 30 segundos te tardó explicar el arjé. Y aparte, ¿cuál es la obsesión con los videos de YouTube de escribir y leer exactamente lo que acabas de escribir? Como cualquier filósofo, Tales tenía que encontrar una inspiración de algún lugar para poder formular sus teorías. Y ese lugar era el cielo. X en castellano y eta, que parece una letra H minúscula a la cual se le pone acento agudo. Compañeros, vamos a conocer el arjé y sus implicaciones en la filosofía. La palabra griega arjé, que significa principio o... Ok, ya vimos datos inútiles, repetición de fechas sin importancia y muchas manos escribiendo. Y por Dios, este video son literal capturas de una presentación. El arjé, principio, comienzo o fundamento, fue utilizado por los primeros filósofos para referirse al elemento primordial del que estaba compuesto toda la materia. Oye, no. Eso está muy complicado. Hay que explicarlo de una forma más sencilla. Tengo una idea, sígueme. Hace 2500 años, los filósofos griegos se preguntaban sobre el elemento del cual estaban hechas todas las cosas del universo. A partir de ahí, cada filósofo empezó a tener su propia teoría sobre aquel elemento desconocido, el cual tiempo después ellos denominarían como arjé. El primero en llegar fue el filósofo Tales de Mileto, quien nace en el 610 y muere en el 545 a.C. El último video fue una tarea de preparatoria y los alumnos creyeron que su tarea consistía en repetir qué filósofo dijo qué. Y para mí esto es un problema, porque si se busca aprender sobre el arjé y los presocráticos, se vuelve algo tedioso y algo aburridísimo. Y recordemos que con el arjé y con los presocráticos arranca la filosofía. Entonces, si alguien quiere arrancar con la filosofía, se va a topar con este martirio pedagógico que se resume en memorizarte qué presocrático decía qué arjé. Y pues si obviamente una persona choca con esto, va a pensar qué flojera.
Filosofía es solo la materia en la que me tengo que aprender qué dijeron esos señores. Cuando la gente se entera de que estudio filosofía, siempre me hacen la misma pregunta: ¿filosofía y letras? Y después de explicarles que filosofía y letras son dos carreras diferentes, viene la segunda pregunta que siempre hacen: ¿y qué hacen ahí? Y pues yo al principio, cuando me hacían esta pregunta, siempre pensaba: ¿a este güey le valían sus clases de filosofía en la prepa o qué? Pero la realidad es que no es la culpa de esas personas que preguntan, la duda es genuina, realmente no saben qué hacemos en filosofía. Y esto no es su culpa, es culpa de las clases mediocres que tuvieron en el bachilleres. Esas clases en las que le decían Tales es el agua, Anaximandro es el aire, bla 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 bla. Y justamente por eso quiero hacer este video, porque si bien podría seguir pensando que la gente que no sabe qué se hace en filosofía son unos incultos, unos iletrados, que aquí entre nos conozco a varios de la facultad, que cuando la gente les pregunta que qué hacen en filosofía, sí es lo primero en lo que piensan. Pero no, yo no quiero seguir pensando así, yo quiero ayudar a esa gente que no sabe qué se hace en filosofía a entender qué se hace en filosofía. Y a la gente que está en la filosofía a exponerle este punto de vista sobre lo mediocre que es la enseñanza de filosofía hoy en día. Y antes de grabar este video, yo a mucha gente les preguntaba si se acordaban de sus clases de filosofía en la preparatoria, de qué era el arjé. La mayoría no me sabía responder o me respondieron de una manera vaga, pero cuando les preguntaba: oye, ¿te acuerdas que hace un chingo de tiempo en tu clase de filosofía viste que unos señores decían que el fuego y que el agua y que los números? Y ahí es cuando ya se acordaban de sus clases de filosofía. Y hasta me respondían y me decían: ah, Simón, y que otro decía que tal y que esto y aquello. Y ya sabían de qué estaba hablando. Y claro, realmente la gente no sabe qué se hace en filosofía y todo es por culpa del acercamiento que tuvieron a la filosofía, que la mayoría del tiempo fueron sus clases de bachilleres. ¿Y por qué no? Analicemos esto más de cerca. Esto de aquí es el libro de filosofía que llevé en el bachilleres. Ok, vean lo delgado que es este libro, realmente intenta abordar 3000 años de filosofía en este grosor. Y por más que me queje del modo en el que se enseña filosofía en la preparatoria, la verdad es que mi clase de filosofía fueron una de las mejores clases que he tenido en toda mi vida académica, si no, no estaría estudiando filosofía. De hecho, no recuerdo siquiera haber utilizado el libro, creo que lo utilizamos al principio como por protocolo y ya el resto del tiempo fue el profe dando la clase. Pero eso no significa que el libro de texto no pueda servir como un parámetro para ver qué es lo que se espera que se enseñen en las clases de filosofía. Propiamente la parte de los presocráticos. Tenemos 3 hojitas, la primera que es puro contexto básicamente, que si se llaman presocráticos porque viene antes que Sócrates, que se buscaban las cosas físicas, pero en la segunda parte propiamente para hablar sobre el arjé solo tenemos este parrafito y es la única parte en la que se menciona el arjé en todo el texto. El resto del tema, como no, como adivinaron, es una tablita de llenar: qué filósofo, cuándo nació, dónde nació, qué proponía y ya, tema visto, a lo que sigue. Claro, la filosofía debe apegarse a unos cánones pedagógicos, debe existir un método para enseñar filosofía. Pero ¿por qué debe ser un método tan mediocre? Aunque lograras memorizarte todos los filósofos y todos los 2 renglones de concepto que le dan a cada filósofo, aunque logras memorizarte desde los griegos hasta los posmodernos, griegos, romanos, Edad Media, Renacimiento, modernidad, todo, te lo logras memorizar todo, realmente no sabrías filosofía. Y mucho menos sabrías filosofar. Y volvemos a lo mismo, la filosofía que tiene el potencial de ser esa materia sexy, que te hace dudar de todo lo que creías, que te hace reflexionar sobre ti mismo y sobre tu entorno, y que te hace moverte hacia adelante constantemente utilizando esto, y se vuelve en la materia que es ver qué dijo cada señor en una línea del tiempo. Este señor dijo esto, este señor dijo esto, este señor dijo esto, y ya. Y si alguna vez estuviste en una clase de filosofía, te apuesto a que más de una vez escuchaste esto. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a ver qué dijo Tales de Mileto. Tales de Mileto decía que, Sócrates decía que, Platón decía que, Nietzsche decía que, Pitágoras decía que, Heidegger decía que, Sartre decía que. Las clases de filosofía son un eterno perenganito decía que. Y ya. Y no me malentiendan, yo sé que es necesario saber quién decía qué. Yo sé que es necesario saber quién decía qué. Es necesario conocer a los pensadores detrás de las ideas. Pero eso se los digo como estudiante de filosofía. Si tu único acercamiento a la filosofía va a ser tu clase de bachilleres,
De nada te va a servir en la vida memorizarte que Tales decía agua, Anaximandro decía Perón, Anaxímenes decía aire, bla 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 bla. Y es que esa es la verdad. De nada te sirve saber quién planteó qué si no entiendes el problema del cual surge ese planteamiento. Dicho de otra manera, de nada te sirve saber qué respondía cada presocrático si no conoces la pregunta del presocrático, si no conoces el problema al que se enfrentaron los presocráticos. Y aunque tú te memorizaras todos los arjés y todos los presocráticos, que me supieras decir al pie de la letra la tablita, que realmente es lo que el sistema educativo espera de ti, que te memorices todos los presocráticos y sus arjés, porque en mi examen de filosofía, y me han contado que en otros exámenes venía la tablita de un lado todos los presocráticos y del otro lado todos los arjés y los tenías que relacionar. En eso consistía tu examen de filosofía. Es más, aunque te pusiera la tablita de referencia y la puedes ver cuando quieras, ¿realmente aprendiste algo o solo memorizaste nombres? ¿Me puedes decir cómo se relaciona el agua, la tierra, el aire, el fuego, la idea del no movimiento, una idea arcaica de los átomos y los números? Porque si no me puedes decir la relación entre todo eso, realmente no sabes nada de los presocráticos. Y por el hecho de que no aprendiste nada de los presocráticos en tus clases de bachilleres, es el hecho por el cual la gente hoy en día me sigue preguntando: ¿y qué hacen en filosofía? ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Por qué existe esa facultad? Y es muy sencillo, porque le echamos a perder. Y este video no es nada más una crítica al modelo educativo, porque el modelo educativo, ya dijimos, tiene que atender algunas necesidades. Es más bien una crítica a los filósofos, ¿sí? A aquellos que están en las aulas enseñando filosofía. Aquí hay que hacer un disclaimer: no todas las clases de filosofía son impartidas por egresados de filosofía, desgraciadamente. Aquellos que están en las aulas, a aquellos que están escribiendo los libros de texto, a aquellos que de buen corazón quieren hacer un video para YouTube, pero lo siguen haciendo de una manera mediocre. Son ustedes los que hicieron que la filosofía esté como esté ahorita. Por ustedes, por lo cual la gente no sabe para qué sirve la filosofía. Y me incluyo, claro que me incluyo. Yo he sido culpable de esto, porque nosotros permitimos que la materia de filosofía en el bachilleres pase desapercibida, en lugar de ser la materia que te haga reflexionar, que te haga cambiar de ideas. Nosotros permitimos que la gente vea filosofía con un signo de interrogación enorme, en lugar de verlo como una herramienta que te hace crecer personalmente. Nosotros permitimos que la sociedad se deje engañar por los dogmas y falacias de todos los medios de comunicación, porque no les pudimos dar una educación de calidad de filosofía. Nosotros permitimos que las aulas de filosofía y letra estén vacías. Nosotros permitimos que la filosofía muera. Ok, y ahora sí, ya después de sacar la bilis que traía adentro, déjame platicarte un poquito sobre el arjé y por ende los presocráticos, esta vez como se debe. Y el primer filósofo del que vamos a hablar es Tales. Ojo, hay que hacer un disclaimer muy importante aquí. Primero que nada, son señores del 500 antes de Cristo. Y el papel de baño se inventó hasta el 500 después de Cristo. Simplemente por su contexto estaban equivocadísimos en muchas cosas. No hay que tomarlos nunca al pie de la letra y no hay que olvidar que son señores de hace 2500 años. Hay que bajarlos del pedestal en el que están. Porque no, son los clásicos y los clásicos se deben respetar y se deben leer y se deben cuidar y nada. Son señores de hace 2500 años, ya estuvo de tomárnoslos tan en serio. Ahora, el material que tenemos para leerlos no son ellos. Cada uno de estos libros ha pasado por muchos traductores, muchas editoriales, muchas ediciones, muchas reimpresiones y muchísimas manos. Y eso hablando del español.
No estamos contando que estos señores escribían en griego, tuvo que pasar el tiempo, lo tradujeron al latín, tuvo que pasar el tiempo y por fin lo tradujeron al español. Y en todo ese periodo de tiempo se perdieron textos, se quemaron bibliotecas, llegó el cristianismo, esto no me gusta, esto sí, esto lo traduzco de tal manera, esto lo agarro así. Porque esa es una verdad de la filosofía que casi nadie te dice. Todos los textos griegos que tenemos hoy en día o son de los musulmanes o son de los cristianos. Y los cristianos claro que le echaban mano, claro que traducían cosas, que escondían cosas, lo que les conveniera. Y aparte, la mayoría del tiempo ni siquiera estamos leyéndolos directamente. O sea, todo lo que tuvo que haber pasado el libro para llegar a nuestras manos, para que ni siquiera sean sus palabras. No son las palabras de Tales, no son las palabras de Pitágoras. La mayoría del tiempo es se dice, se rumora que Tales tenía un tratado sobre tal. Algunos fragmentos que se conservan dicen que él tenía muchos tratados y este perenganito dijo que esto y aquello, y es un enorme chismeadero. Realmente no tenemos de puño y letra los textos de estos autores. Tenemos lo que otros escucharon que alguna vez dijeron o tenemos fragmentos, nada más. Y también con Pitágoras hay una inexactitud histórica tremenda. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos cuándo murió Pitágoras. Porque había muchos locos, porque los pitagóricos eran una secta. Había muchos locos que decían: el gran maestro Pitágoras reencarnó en mí y me dijo que el mar es azul porque estaba celoso del cielo. Y pasa los libros, dice Pitágoras que el mar es azul porque... Y también en la antigua Grecia tú te arrimabas con un gran maestro de la filosofía y te autodenominabas su alumno, te autodenominabas su discípulo. Y tú decía mi gran maestro que el cielo es azul. Y va a pasar a los anales de la historia que dice el discípulo de tal que él decía que el cielo es azul porque estaba celoso del mar. Hay una exactitud enorme en la historia de la filosofía y más en los griegos, porque de los griegos no conservamos nada, porque los cristianos nada más lo que querían agarrar, lo único que les convenía fue lo único que se quedaron, y eso que se quedaron lo manipularon mucho. Así que de base decir que Tales decía que ya es una exactitud enorme. Pero a pesar de todo esto sí se puede estudiar a los presocráticos, y no, se debe estudiar a los presocráticos porque realmente son el inicio de la filosofía. Pero para entender este inicio de la filosofía no hay que centrarnos en los presocráticos, hay que centrarnos en sus problemas. El arjé, como su nombre lo indica, más bien como su etimología lo indica, se refiere al inicio, al comienzo o al principio. Y hasta cierto punto es algo muy poético que arjé signifique el inicio, porque es el inicio de la filosofía. Pero no se llama así por eso, se llama así por otras cuestiones. Se llama así porque el arjé es el inicio, la pregunta por el inicio del universo, el inicio del tiempo, el inicio de la realidad, el inicio de la existencia. Y preguntas tan complejas solo se pueden abordar con filosofía. Hoy en día damos por hecho que el tiempo transcurre, y es muy fácil saber que vamos hacia el futuro, nunca hacia el pasado. Pero es muy tentador siempre fantasear con el pasado. Cómo era Chihuahua durante la Revolución, cómo era México durante la conquista, cómo fue América durante el descubrimiento, cómo era el mundo mientras se formaba, cómo era el universo cuando se estaba formando. Y justo ahí, justo en ese punto, es donde radica la duda del arjé. Cuando vamos más atrás en el tiempo, lo más atrás posible en el tiempo, y llegamos al punto muerto, al segundo 1, donde inicia el tiempo en sí mismo, ¿qué hay ahí? Esa es la pregunta que se hacían los presocráticos. ¿Qué hay en el origen de todo? Hoy en día es muy sencillo, daríamos dos respuestas. Si eres creyente dirías que está Dios, que con su omnipotencia crea el mundo en 7 días, según la Biblia, o puedes optar por cualquier Dios. Si eres un poquito más ateo, inclusive cientificista, puedes hablarme del Big Bang, que había un balance entre la materia y la antimateria y de repente ¡pop! Y se creó el universo. Pero esas son respuestas del 2019. Ahora, ¿qué respuesta se daría un griego de hace 2500 años a esa misma pregunta? ¿Qué hay en el origen del tiempo? ¿Qué hay en el origen de la existencia? Bueno, si eres un griego de esa época tenías de dos sopas que básicamente saben a lo mismo. O tienes a Hesiodo o tienes a Homero. Básicamente tu única respuesta es la mitología. Que si Cronos embarazó a un titán y eyaculó en el océano y así se crearon las cosas. No sé, no es el punto del video. El punto es que si eres un griego y te preguntas ¿qué había en el origen del tiempo?
Tu única respuesta era los dioses, la mitología. Y justamente por estos mitos es que nace la filosofía, porque los presocráticos estaban tratando de dar una respuesta más racional, estaban tratando de saltar del mitos al logos. Dicho de otro modo, el arjé es de lo que todo está hecho, lo que siempre estuvo ahí, lo que está aquí y lo que siempre va a estar. Ok, ya nos preguntamos por el inicio del tiempo, ahora ¿qué pasa si nos preguntamos por el final del tiempo? Si siguiéramos con este dualismo entre creyentes y no creyentes, diríamos que los creyentes abogarían por un juicio final, un apocalipsis. Si no fuéramos por la parte científica, para explicar esto de una mejor manera quiero usar a Futurama como ejemplo. Para los que no entiendan la referencia, los tres personajes en pantalla inventaron una máquina del tiempo que solo puede ir hacia adelante. Y por cuestiones de la vida se quedaron en un punto en el tiempo en el que ya no hay ningún vestigio de civilización y ya no pueden regresar, solo pueden ir hacia adelante. Saben, a pesar de todo, tuve una buena vida. ¿Qué dicen si bebemos una cerveza y vemos el fin del universo? ¡Qué buena idea! Es básicamente lo que hago cada día. ¡Por el fin del universo! ¡Adiós, Tierra! Gracias por el aire y lo que faltó. Oigan, ¿cuál era el propósito de la vida en todo caso? ¿Quién sabe? Tal vez alguna tontería sobre el espíritu humano. No, se oye acertado. Las estrellas retroceden. ¡Oh, este enorme vacío! Sí, reconozco la señal. Los últimos protones deben estar muriendo ahora. Adiós, último protón. Y aquí estamos, el fin del universo. Bueno, ¿ahora qué? ¿Quieren hablar? No, gracias. ¿Alguien más vio eso? ¡Increíble! ¡Es un segundo Big Bang! ¡Miren! ¿Es eso posible? Debe ser posible. Está pasando. Por cierto, ¿qué está pasando? Parece que este universo es exactamente idéntico al anterior. Así que solo necesitamos ir hacia adelante en el tiempo hasta el punto en que partimos. Y claro, todo esto parece ciencia ficción, pero en realidad las últimas teorías indican a que esto podría ser cierto, que cuando el universo se congele y explote, podría generar otro Big Bang que a su vez podría generar nuevamente la existencia. Pero en realidad los griegos ya pensaban así. Por extraño y raro que parezca, los griegos no tenían la misma concepción del tiempo que tenemos hoy en día. Y esto se debe a que nosotros tenemos una concepción del tiempo cristiana. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y después llegamos a la eternidad, a la vida eterna. Los griegos no creían así, los griegos creían que cuando morías, literal te ibas al Tártaro y eventualmente todo iba a reiniciar, como en Futurama. Pero la diferencia aquí es que si tú habías nacido como un griego alfarero, al reinicio del tiempo ibas a seguir siendo un alfarero, mientras que la concepción del tiempo cristiano te permitía aspirar a más. Si tú nacías como un pobre, en el reino de los cielos, en la vida eterna, te aguardaban riquezas inimaginables. Una de las mejores invenciones de los griegos, el teatro, nace justamente para expresarle y recordarle esto a la sociedad, que están sujetos a un destino. La tragedia de Edipo consiste en que sin importar lo que él haga, jamás va a poder escapar de su destino. Pero todo esto, ¿cómo se relaciona con el arjé? Sencillo, el fatum está por encima de los dioses, porque sin importar lo que haga, Cronos va a ser derrotado por uno de sus hijos. No importa cuántos hijos se coma, su destino es ser derrotado por uno de sus hijos. Al igual que el destino de Edipo es follar con su madre y matar a su padre y sacarse los ojos. Y si este fatum, este destino es más grande que los dioses, para explicar el origen de las cosas tenemos que ir más allá de los dioses. Tenemos que pasar del mito al logos.
Y este paso del mito al logos es el nacimiento de la filosofía. Y bajo este contexto nace la filosofía. Sabemos que el mundo tiene inicio, sabemos que el mundo tiene fin y sabemos que el mundo tiene un reinicio. Pero debe haber algo que siempre permanezca en este ciclo, porque de la nada, nada sale. Es así de sencillo. De la nada, nada sale. Inclusive en la teoría decimos hay una constante, la materia siempre está ahí, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto ya lo sabían los presocráticos y por eso decían que siempre debe haber algo que permanezca, la materia siempre debe existir. Pero esa materia, ¿qué forma tenía? Esa materia que siempre está ahí, que está aquí y que siempre va a estar, es a los que los presocráticos llamaron arjé. Y claro, este arjé explica la materialidad de las cosas, porque los presocráticos eso querían explicar, la materialidad de las cosas, lo que podemos ver, escuchar y sentir. Yo sé que una SR mío es cero sexy, cero relajante, pero pues así explico la sensibilidad y los sentidos, que es a lo que estaban atenidos los presocráticos. Ya después en la filosofía vamos a ver la racionalidad, que es con Descartes, que dice mis sentidos me engañan, pero pues estos güeyes son griegos, sí, y siguen creyendo en sus sentidos. Ok, el arjé lo que quiere explicar es la fisis de las cosas mediante el paso del mitos al logos. Y claro, nos referimos a lo meramente físico, no podemos decir que el arjé es un dios, como podríamos decir hoy en día, que el origen de las cosas, lo que siempre está ahí, lo que siempre va a estar y lo que va a estar en un futuro es Dios. No, porque Dios para los presocráticos era Zeus. Y eso era lo que querían superar. Tenían que buscar algo más racional. Si los presocráticos fueran hacia lo metafísico, ya estarían haciendo una metafísica y eso lo va a inaugurar Platón, no los presocráticos. Los presocráticos se van a ocupar de lo físico y esa cosa física que siempre ha estado ahí, que es lo que está y lo que va a estar, es el arjé. Yo sé que lo estoy repitiendo, pero es que piénsenlo por un instante. O sea, los presocráticos 2500 años atrás ya estaban pensando en cómo se originó la existencia. O sea, ya estaban dando, ni siquiera cómo se originó la madre patria, ni siquiera cómo se originaron los dioses. Ya estaban pensando en la existencia misma y cómo se origina. Y estoy seguro que eso es algo en lo que tú también alguna vez has pensado. No tienes tanta diferencia entre los presocráticos y tu pensamiento común. Y así, realmente podemos comprender a la filosofía de los presocráticos y al concepto del arjé, viendo primero el problema y después a las soluciones planteadas por los pensadores. Y bueno, básicamente eso es todo lo que a mí me gustaría comentarles sobre los presocráticos y sobre el arjé. Ahora, creo que más allá de lo que pueda haber comentado de los presocráticos, sigue siendo un punto muy importante el que yo creo de todo corazón que la filosofía, para aquellos que no se van a especializar en la filosofía, debe centrarse primordialmente en el problema, no en las soluciones que se dan. Por eso la mayoría del tiempo Marx suena como un loco que quiere regalar dinero y que no quiere trabajar. Y por eso Nietzsche la mayoría del tiempo suena como un ateo rebelde ecchi boy que comparte memes ateos en Facebook. Y por eso Nietzsche suena como suena, porque solo leemos las respuestas que nos da sin antes profundizar en las problemáticas a las que quiere responder. Pasa lo mismo con casi cualquier filósofo, se malinterpreta porque nos vamos directo hacia la respuesta y nunca nos detenemos en la pregunta. Me gustaría dejarte con una entrevista de un filósofo que a mí me gusta mucho también en lo personal. Se llama Bertrand Russell, es un ganador del premio Nobel, fue un activista por la paz y en la entrevista nos platica cómo es importante para la filosofía centrarse y entender las preguntas antes de aventarse de cabeza a intentar dar respuestas. Y sin más que agregar, yo soy el Panda y esta fue mi doxa. That the important thing for the philosopher is not to answer questions, but to get the meaning of the questions quite clear. I can't myself agree to that view, but I could give an illustration. I was once bicycling to Winchester, and I lost my way, and I went to a village shop, and I said, can you tell me the shortest way to Winchester? And the man I asked called to a man in a back region whom I couldn't see,
to Winchester. And the voice came back, Winchester? Aye. Way to Winchester? Aye. Shortest way? Aye. Don't know. So I had to go on without getting an answer. Well, that is what Oxford philosophy thinks one should do. We get the question right, never mind about the answer. Yes, it's somebody else's business to give the answer.